Bueno, ahora sí, entonces estamos grabando. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos al módulo de Ecología Humana y Ambiental de los días jueves. Agradecerles a todos, pues, en la medida, unos muy juiciosos, otros de pronto están por ahí como un poquito quedaditos con las reflexiones. Hemos visto 3 documentales. El primero, el del tsunami del Japón. El segundo fue Coca-Cola y una montaña de basura. Y el de esta semana, el propuesto para esta semana era JON. Muy contento con las reflexiones, de verdad que muy juiciosos los que han enviado los trabajos. Y recuerde que para esta primera nota vamos a tener en cuenta el parcial que hoy se haga, además de la reflexión del tsunami del Japón y de la reflexión de Coca-Cola, una montaña de basura. Yo voy a irme ligerito hoy a entrar en materia del módulo porque tenemos que ir avanzando para poder llegar a los trabajos que van a hacer cada uno de ustedes dentro de unas 2 o 3 semanas sobre las sustentaciones, sobre la problemática de los problemas ambientales que hoy afectan al mundo. Entonces voy a compartir el documento propuesto para hoy y entonces, por favor, me confirman cuando lo estén viendo, ¿ok? A ver, no lo he... Permítame un momentico. Eso, ahora sí. Por favor, me confirman cuando ya lo estén viendo, ¿ok? Ya, profe. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, del poder político al poder económico, todo reflejado ¿qué? En el medio ambiente. Hoy en día la globalización y la interdependencia económica han generado pero muchos profundos cambios en el sistema internacional. Esos procesos de integración económica y el florecimiento de nuevos actores como las multinacionales, Nestlé, Grupo, Colgate, todas esas grandes, Cartón Colombia, y los grandes consorcios financieros están cambiando drásticamente el ordenamiento del mundo. En esta nueva dinámica, los mercados son los objetivos de las organizaciones privadas, que traspasan ampliamente los límites del poder político y la diplomacia de los estados, reconfigurando que esas relaciones internacionales hacia una óptica en las que las decisiones políticas están supeditadas a los intereses económicos. Hoy en día, muchachos, les quiero decir, hay muchos intereses de tipo económico y de tipo político. Y también, así como hay grandes intereses de tipo económico y tipo político, también hay unos grandes escándalos de corrupción a nivel político y a nivel económico. Colombia no se ha liberado no ha salido libre de esos escándalos. Saben que ahí tenemos el problema de Odebrecht, el problema de la construcción de esas vías 4G, la vía del sol, y siguen cada vez teniendo más particularidad también de los consorcios y también con unos problemas muy grandes a nivel político. ¿Quiénes son los que están explotando las minas en Colombia? Entonces, una situación bastante, pero bastante lamentable. Dentro del proceso de globalización es muy bueno mirar cómo es ese proceso de integración. Entonces, aquí hay un cuadrito donde nos hablan de que los países tienen unas regiones. Esas regiones tienen unos mercados y esos mercados tienen unas economías. Y esas economías hablan de unas costumbres. ¿De quiénes son esas costumbres?
de las personas que viven en esos pueblos. ¿Va? Registro y control, buenas noches. Ahí llegó registro y control, buenas noches. Entonces, dentro del proceso del mundo globalizado, hoy se quiere tener un mundo único, donde los países representados por cada una de sus regiones tengan, si se puede decir así, unos emporios económicos que dominan no solamente los mercados, sino las economías. ¿Por encima de qué? Por encima de las tradiciones y las costumbres. Por ejemplo, uno de los temas que más han afectado en este momento dentro del proceso de la globalización, todos y cada uno de ustedes lo saben, ha sido el tema de la tecnología. Un tema que puede ser a largo plazo peligroso. ¿Por qué? Porque mire lo que las disyuntivas y las problemáticas que han tenido este año WhatsApp, que tuvo también Amazon, que tuvo Facebook, donde hace poco, por ejemplo, hubo una caída de la red. Google también lo tuvo, una caída de la red. ¿Por qué fue lo que pasó? Ni ellos mismos saben. ¿Qué puede pasar en el mundo donde el mundo llegue a colapsar por la parte de energía? ¿Ustedes se imaginan qué pasaría con nuestras comunicaciones? ¿Qué pasaría con el mundo? Lo único real que el hombre hoy en día tiene es su medio ambiente, su naturaleza, su entorno. Por eso la ecología humana trata de que el hombre tome una responsabilidad, tome unos principios en relación a ese medio ambiente, teniendo en cuenta que en el medio ambiente se mueve la flora y la fauna, y que si nosotros no hacemos unos controles urgentes, vieron en el documental Bejón cómo nos muestran lo hermoso que es el mundo, el universo. Ese fue un documental que fue construido por todas las empresas que ustedes vieron, que gastaron una millonada construyendo ese documental, pero para que todos de una u otra manera, en medio de este proceso de globalización, en medio de todo este proceso de geoeconomía y geopolítica, tomemos conciencia de la importancia que tienen los recursos naturales para el ser humano. Entonces no podemos ser ajenos a ese proceso. Me lo han dicho ustedes en las reflexiones, cuando ustedes juzgan a Coca-Cola, cuando juzgan el proceso de todos estas, lo que está pasando en Estados Unidos con lo de los combustibles, la energía, el petróleo. Vieron esa cantidad de brazos petrolíferos cercenando la tierra y sencillamente acabando con el agua. Entonces, es muy importante. Vieron en el video también de Home cómo la gente en África y en Medio Oriente tienen que, mientras nosotros aquí nos llega el agua por montones a través del acueducto, se dieron cuenta cómo allá las mujeres con toneles en su cabeza tienen de que desplazarse a lugares distantes para sencillamente poder tener el líquido vital como es el agua. Entonces, por eso es muy importante que dentro de ese proceso de integración que nos está metiendo la globalización, nosotros tengamos muy en cuenta la conservación, el cuidado, los elementos que nos permitan a todos y cada uno de nosotros asumir con responsabilidad y con ese, si se puede decir, ese valor llamado conservación, de cuidar nuestro entorno. A partir de esto, entonces es posible establecer de manera sintética lo siguiente. Hay unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Nos permite abrir nuevas oportunidades de crecimiento a los estados. Sí, los recursos naturales son fundamentales. Y dentro de esos recursos que dicen que es el crecimiento de los estados, el más importante de todo ya no es el petróleo, es el agua. Permite el desarrollo de instituciones comerciales internacionales, eso lo sabemos, porque hoy en día las grandes multinacionales hacen presencia en todo el mundo. Pero la pregunta es,
ese desarrollo de las instituciones se está haciendo de manera responsable? Yo sé que ya lo van a responder ustedes. Miren el caso de Coca-Cola, ¿no? Donde sencillamente, lavándose con un juego de doble moral, quieren decirle al mundo que los culpables de toda la situación es el mismo ser humano. Entonces, ¿cómo así? Las grandes instituciones comerciales fabrican productos donde hacen una cantidad de manejo de esos residuos sólidos y no se responsabilizan, sino que sencillamente se lo adjudican al mismo ser humano. No entiendo. Posibilita el acceso a nuevas fuentes de recursos, claro. Abre nuevos destinos para los productos nacionales. Miren los tratados de libre comercio que ha hecho Colombia. Nosotros hoy por hoy somos una despensa mundial en productos agrícolas. Hay muchos países del mundo que se benefician no solamente de nuestro café, sino el aguacate Hass, los limones, el tomate, la papa. Y los paperos protestando porque el presidente, en vez de crear y dar dentro del mercado un precio justo a los vendedores de papa, ha empezado a traer papa del exterior sencillamente para competir con el producto que nuestro, que es de tanta calidad, y haciendo que nuestros pobres agricultores estén en una pobreza plena. Los perjuicios. Cuando las economías están muy integradas, se corre el riesgo de ser afectados por la crisis. Esta pandemia nos ha traído un problema generalizado a todo el mundo. Y la pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿qué es el negocio que hay detrás de la pandemia? En unas 2 o 3 semanas les voy a poner a ver un documental, no se los voy a colocar a ver todavía porque es un documental bastante, si se puede decir así, crítico en relación a lo que está pasando con la pandemia. Entonces, nos vacunaron y ya vamos a salir, ¿no? Lo han dicho los grandes epidemiólogos. La vacuna nos va a ayudar por lo menos un año hasta que encontremos algo que definitivamente nos ayude a salir de esta crisis como ha sido lo del COVID-19. Se pierde también los perjuicios, se pierde la soberanía de los estados en materia económica. Estados Unidos prácticamente manda sobre nosotros. Nuestra economía funciona a través de lo que diga el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo orquestado sencillamente por las grandes potencias y en el caso de América, Estados Unidos. Y además de eso, otro de los perjuicios, que toda esta situación está generando desestabilidad en las tasas de cambio. Miren, es increíble que nuestro mercado financiero sea el más costoso de Latinoamérica. Usted lleva una plata a un banco y a usted le dan intereses del 4 o del 5% anual, mientras que usted presta al banco y el banco le está prestando al 1.3 o le presta el doble, 0.4, le presta al 0.8, al 0.9. El banco no pierde nada. Y sencillamente el sistema financiero a nosotros en este momento, por culpa del mismo Estado, por parte de la misma dirigencia gubernamental, nos tienen a nosotros pagando los intereses más altos en el sector bancario de toda Latinoamérica. Entonces, en este proceso en el que el mundo es cada vez más interrelacionado, las distancias se acortan, el mundo se hace cada vez más pequeño, porque estamos hablando de un mundo globalizado, un mundo único. Lo que yo les decía, se está hablando de un ciudadano del mundo. Y gracias a la revolución tecnológica de los últimos 20 años, la distancia entre lugares situados a kilómetros de distancia se ha reducido a un clic, permitiendo realizar no solamente conexiones, sino también cerrar negocios y conocer nuevos socios de negocios prácticamente en segundos. Por otro lado, en la esfera económica, la globalización ha sido impulsada por la disminución de las normas que regulan los mercados internacionales. Ese desmonte de impuestos en las transacciones de dinero, los tratados de libre comercio,
y los acuerdos de integración regional de tipo económico y político, y la creación de bloques económicos, esas zonas de explotación conjunta de recursos naturales y mercados comunes entre países. Miren, todo lo que, es que suena como increíble, por ejemplo, y es una cosa que me han preguntado, ¿por qué el precio internacional del café no lo damos en Colombia, sino que lo tiene que dar sencillamente la bolsa de Nueva York? Entonces es una cosa aterradora. ¿Cómo así que la bolsa de Nueva York es la que determina finalmente ese proceso, ese precio final del café? ¿Cómo el valor del galón de petróleo en este mundo globalizado también lo determinan en los mercados internacionales? Colombia prácticamente, nosotros estamos a merced de las grandes potencias del mundo y de las grandes empresas multinacionales del mundo. Entonces ese proceso de globalización, y según lo que nos dice el texto, implica un proceso de liberación económica, que se inicia ¿con qué? Con unos acuerdos para eliminar aranceles y disminuir las políticas proteccionistas de los estados. Tenemos que caminar de acuerdo a cómo nos plantean la situación de tipo económico y político, sencillamente entonces en el mundo globalizado a nivel mundial. Se tienden a internacionalizar todas y cada una de las actividades. Ahora prácticamente es posible deslocalizar la producción por los bajos precios del transporte. En Colombia sí ha sido un tema tenaz, porque mire que nosotros acabamos, por ejemplo, con las vías férreas para darle paso al transporte pesado, al transporte de carga. Y ustedes se han dado cuenta cómo el país se ha visto, la parte carreteable del país es muy buena, pero a veces es traumática. El problema de la movilidad en las carreteras se vuelve duro por toda esta cantidad de transporte de carga que de una u otra manera nos dificulta a nosotros todo el proceso. Recuerde entonces que los procesos de integración económica y el florecimiento de nuevos actores como las multinacionales y los grandes consorcios financieros están cambiando, pero drásticamente el ordenamiento del mundo. En ese documental de Coca-Cola que ustedes vieron, es un documental muy diciente. Y es más, ya les había enviado también un documental que hicieron pequeñito, muy cortico, de lo que está pasando con la contaminación de las playas y de los océanos en Centroamérica. Entonces, hay que tener en cuenta que la globalización ha sido impulsada por la disminución de las normas que regulan los mercados internacionales. O sea, las grandes potencias sencillamente organizan todo su proceso económico y político para ellos tener unas normas donde ellos puedan hacerse prácticamente amos, dueños y señores de todos los recursos naturales de un Estado. Recuerden entonces también que la globalización es un proceso que trae beneficios como perjuicios. Depende y dependiendo de la perspectiva con que se analice. Se pueden entonces emitir juicios de valor sobre estos procesos de interrelación mundial. Por eso los he puesto a ver los documentales, para que cada uno vaya teniendo como muy determinado todos estos movimientos que hacen las grandes multinacionales. Y ahora que vamos a ver el tema de geoeconomía y su sistema internacional, vamos a ver ese nuevo orden internacional a lo que quieren someter al mundo. Entonces, ahora 8 días cuando veíamos esa relación de la ecología humana con todo nuestro entorno, sabíamos que íbamos a tener que llegar allá, porque hoy en día el dominio mundial, el dominio del medio ambiente, el interés del mundo, tanto en la geopolítica y en la geoeconomía, sencillamente se fundamenta en ese poder económico. William, bienvenido, buenas noches. John, usted está por ahí, John Amortegui. ¿Quién está de la universidad? Que vi que alguien entró a nuestro... ¿quieren dar un saludo o algo? No sé. Hola, compañeros, buenas noches. Bueno,
Parece que no. Buenas noches. Bueno, entonces continuemos. Entonces viene ahora este otro tema que es muy importante. Y vamos entonces de la geopolítica, pasamos a esa geoeconomía. Hay una relación de conceptos y esa relación de conceptos tiene que ver, el sistema internacional presenta un nuevo orden internacional. Después de la Guerra Fría que vivió Estados Unidos con Rusia, ese nuevo orden internacional está representado después de unos hechos políticos y unos hechos ambientales por tres grandes potencias. Estados Unidos, Unión Soviética, ya no es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino Rusia, y China, que hoy por hoy es el amo y señor de la parte comercial en el mundo. Dentro de ese nuevo orden internacional se presentan dos esferas, lo político y lo del medio ambiente. Lo político, ¿desde cuándo cambió? Desde esos atentados del 11 de septiembre. Hoy, por ejemplo, les quiero contar una cosa. Hoy se están celebrando 10 años del tsunami del Japón. Y Japón, pues prácticamente, hoy veía yo un documental donde decía que prácticamente han salido de la crisis económica que les dejó ese tsunami, pero dicen ellos que no se pueden dormir. Como dicen ustedes, efectivamente, las reflexiones que hacen en cada uno de los documentales, el hombre no puede ser ajeno a esa realidad que le ofrece el medio ambiente. El medio ambiente se tiene que respetar. Tenemos que vivir en función del medio ambiente y tratar de preservar y cuidar ese medio ambiente para que ese medio ambiente no nos golpee muy duro cuando nos toque. Además de que hay un nuevo orden internacional, también se presentan las esferas. Lo vamos a analizar en lo económico, que son los BRICS y que son los CIBES. Y además de eso, en el medio ambiente, vamos a hablar de los nuevos recursos, de lo que son las nuevas energías. Entonces, aquí viene una relación de conceptos, yo no me voy a detener en ellos. El orden internacional hace referencia a la estructura sistemática, ya les estoy diciendo lo que regula, lo del 911 también lo saben. Entonces voy a ir un poquito más adelante. ¿Qué es eso de las economías emergentes? El BRICS y el CIBES. Durante los últimos 15 años, varios estados han marcado un notorio cambio en la tendencia tradicional de su crecimiento económico. Esta nueva tendencia los ha acercado a unos niveles de desarrollo similares a lo de los estados industrializados. Entonces, nos encontramos en un nuevo escenario en el que las llamadas economías emergentes comienzan a tener un rol, una participación muy representativa. ¿Por qué? Porque se presentan unos niveles de crecimiento, una densidad de la población y una participación del PIB, del Producto Interno Bruto Mundial, donde los convierten en futuros ejes dominantes del mercado y de esa economía internacional. ¿Qué pasa? Cuando ese balance económico comienza a cambiar a partir del año 2000, las economías avanzadas también comienzan a perder participación en un mercado global. ¿Y qué pasa con esos países al perder esa participación del mercado global? Aparecen unas economías avanzadas y luego vienen las economías emergentes, donde ellos hablan de un crecimiento demográfico, una abundancia de recursos naturales a bajo costo de producción y una estabilidad macroeconómica. Y aquí, en el escenario, entonces vamos a ver cuáles son esas grandes potencias que empiezan a aparecer. En este escenario se configuran varios grupos de estados de los cuales sobresalen los denominados BRICS. Entonces, ahí están las grandes potencias. Para sorpresa de todos, Brasil, Rusia, India y China, por su población, por su crecimiento poblacional, por su densidad como territorio, tienen el 43% de la población mundial, o sea, 2.918 millones de personas.
¿Qué representa dentro del Producto Interno Bruto? El 25%, o sea, 11.364 billones de euros. Y representa también el 20% de la inversión extranjera. El 5.32% también del crecimiento económico, y son en su orden la segunda, la séptima, la novena y la décima potencias económicas. La segunda es Rusia, la séptima es la China, la novena la India y la décima Brasil. Puestos en cuanto a la inversión extranjera, 1, 22, 9, 19, ranking de exportaciones. Pero entonces la pregunta es, ¿y Estados Unidos? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Si bien el término BRICS ha sido acuñado en 2003 por el economista Goldman Sachs y Jean O'Neill, no fue sino hasta el 2008 que dichas naciones hicieron sinergia y comenzaron a trabajar juntas bajo la idea de sus potenciales como economías emergentes. Durante este periodo han realizado 5 cumbres. En el 2009 fue en Rusia, en el 2010 fue en Brasil, en el 2011 fue en China, en el 2012 en India y en el 2013 aparece Sudáfrica. Sudáfrica, con la realización del Mundial de Fútbol, logró mucha participación dentro del continente africano, aunque ustedes saben que el continente africano tiene serias dificultades, no solamente en recursos naturales, a pesar de que es muy rico en diamantes, es rico en coltán, es rico en minas, pero el problema es que todo esto es explotado por las grandes multinacionales y prácticamente todos los estados africanos son sometidos a la pobreza. ¿Por qué? Porque allí hay un problema muy grave, que es la corrupción de los estados. Y entonces prácticamente las multinacionales con la politiquería corrupta entran a dominar, es lo que prácticamente es parecido a lo que nos han querido ir metiendo en Latinoamérica. O sea, explotar nuestros recursos, las grandes multinacionales, las empresas extranjeras, se roban todos nuestros recursos y finalmente nosotros como ciudadanos, pues las garantías que vemos, no las vemos. ¿Quiénes se lucran de esas riquezas? Nuestros gobernantes. Ustedes vieron el escándalo de Odebrecht, ahora hasta parece que va a salir empañado el nombre de nuestro pasado presidente, el presidente Santos. Entonces, se aprueba la creación de un banco propio, imagínense en ellos cómo están, como economías emergentes, con el fin de financiar ¿qué? Proyectos propios y un mecanismo de reservas comunes. Piden una reforma más rápida y mayor peso en el Fondo Monetario Internacional y piden al Banco Mundial que promueva relaciones de igualdad entre países en lugar de mediar entre el norte y sur. Entonces es un tema, miren muchachos, desde el punto de vista ecológico, sencillamente lo que buscan es el dominio de las grandes, de los países que son ricos en recursos naturales. ¿A merced de qué? De esos grandes capitales que llegan. Y sencillamente, miren, yo a veces no entiendo las políticas de tipo económico aquí en Colombia. Por ejemplo, el Cerrejón es explotado por empresa extranjera. Los pozos petrolíferos de Colombia son explotados por empresas extranjeras. Cerro Matoso, que es la mina más grande de ferroníquel en el mundo, que es utilizada para el blindaje de grandes vehículos y cosas, y carros y también equipo armamentista, sencillamente lo maneja una empresa extranjera. El problema del café, ya les decía, el precio internacional del café lo dan en la bolsa de Nueva York, el precio internacional del café lo dan por fuera, el precio del ferroníquel lo dan por fuera. Entonces, sencillamente, si nosotros no tenemos, nosotros producimos, pero sencillamente todos los precios internacionales los determinan afuera. Y hay una cosa muy grave, muy triste. Por ejemplo, uno escucha
en las noticias a los pequeños agricultores del país y cómo se quejan de que muchas veces lo que se invierte en un cultivo de papa, en un cultivo de tomate, en un cultivo, no da las ganancias que deberían de dar. Pero sí, el que comercializa, el que saca el producto y le compra el producto a ellos a muy bajo costo, es el que se enriquece en los mercados internacionales. Entonces es una situación bastante lamentable. ¿Por qué? Porque vemos que dentro de todo ese proceso de lo que es ese mundo geopolítico y geoeconómico, Colombia en el caso nuestro, y me gusta analizar el caso nuestro, siempre vamos a estar sometidos, si se puede decir así entre comillas, a esos precios internacionales. Hay unos, sin embargo, es necesario entonces analizar también unos elementos que este nuevo grupo tiene a su favor, así como elementos que tiene en contra de su desarrollo para la construcción de un proyecto de integración a futuro. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos a favor. Estos países son países con identidades propias, bien cimentadas y con rasgos culturales particulares. Brasil, la Unión Soviética, China, Sudáfrica y la India. Ellos ingresan fácilmente a mercados por respeto de identidades propias de los demás. Ellos han propiciado un crecimiento de nuevos actores como la banca comercial y las instituciones financieras. Han accedido a una cuota importante en el poder de las instituciones financieras internacionales y han dado una legitimidad a su rol en el escenario internacional. Elementos en contra. Sus identidades particulares dificultan la integración y la coordinación de políticas, generando que este proceso sea largoplacista, o sea, no sea rápido. Es un tema que se puede ir dilatando en el tiempo. Aún prima el realismo sobre el liberalismo, los intereses particulares sobre la cooperación. A nivel político no hay una hegemonía de sistemas. Solo Brasil es el único país que ha presentado dinamismos y diversificación económica. Y además, todos esos países tienen un enfoque regionalista pragmático que aún no se materializa. Por ejemplo, yo les quiero contar un caso. La China en este momento prácticamente es la dueña y ama del mundo en lo que es la parte de consumismo y de comercialización de productos en todo, alrededor de todo el mundo. Y lo que yo les decía, por ejemplo, en una de las primeras clases, los productos chinos, ellos se toman el atrevimiento de fabricar productos de primera, segunda y tercera calidad. Y ustedes lo ven, aquí en Pereira, en los grandes almacenes, usted, por ejemplo, sabe de todo a 1000, todo a 5000 y ese otro que aparece, que Dollar City, donde todos los productos que allí se distribuyen y se comercializan son productos traídos desde la China. Y entonces uno dice, pero son productos que, por ejemplo, Home Center, Falabella, trae productos también chinos, pero ya son de una calidad superior. Claro, toca pagar mucho. Pero entonces allí es donde viene un juego de credibilidad, lo que ha pasado ahora con la pandemia. ¿Qué habrá detrás de todo este cuento del COVID-19? Dicen, miren lo que pasó. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, se quejó de que China no dejó realmente hacer la investigación de cómo comenzó el COVID-19. No entregó los informes latentes y puntuales de por qué, cómo comenzó el COVID-19. Entonces, aquí es donde hay una dinámica. ¿Será que esto es producto de las grandes empresas, de los grandes laboratorios farmacéuticos, sencillamente para qué? ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban detrás? ¿Qué hay detrás de esta pandemia? Entonces, considerando su peso en el sistema internacional, los BRICS se configuran como un buen elemento para la construcción de un orden internacional de características multipolares que contrarresten el poder hegemónico, tanto político como económico,
que actualmente ostenta, pues Estados Unidos es el amo y señor. Sin embargo, aún es apresurado predecir su futuro y sus dinámicas continuarán funcionando con el pasar de los años. O sea, miren por ejemplo, el año antepasado hubo una crisis. ¿Entre quién? Entre China y Estados Unidos. Y sencillamente Estados Unidos ordenó la salida inmediata de Huawei, que es una multinacional china de Estados Unidos. Pero inmediatamente China también respondió con un bloqueo de tipo comercial, a lo cual que Estados Unidos como potencia del mundo tuvo que ceder y decir, permitir que nuevamente Huawei volviera al mercado norteamericano. Entonces, miren, nosotros como una nación pequeña, la pelea de nosotros es esa posición estratégica que tenemos. Hoy, por ejemplo, escuchaba yo en noticias que hay una preocupación muy grande y se dieron cuenta que ayer en el Senado norteamericano hablaron de esa preocupación que hay detrás de ese interés de Rusia de ayudar a Venezuela y que hay detrás de ese acosamiento político que tiene Venezuela, el presidente Maduro hacia nuestro presidente Duque y hacia todas las acciones que Colombia hace. ¿Será que es una forma como Rusia quiere penetrar el continente americano, entrando por Venezuela y luego poder entrar a Colombia? Es algo que no podemos, no sabemos. Entonces es un tema solamente de tipo político. Vamos entonces a ver aquí lo de los CIBETs. Por su parte, otro grupo de economías, casi a portas de ser emergentes, hacen su aparición en el escenario internacional de los CIBES. Y son los CIBES. ¿Integrados por quién? Por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Sudáfrica vio que en el otro cuadro aparecía, pero Sudáfrica realmente está dentro de los CIBES. Estas siglas usadas por Robert Ward, director de la Economist Intelligence Unit, y Michael Copeland, CEO de la HSBC, para referirse a las economías que tendrán un alto dinamismo en los próximos años. Estos países que representan el 9% de la población mundial, el 5.79 son 579 millones de habitantes, el 3.4% del Producto Interno Bruto Mundial, exportadores todos de recursos naturales y además de eso, con un crecimiento económico superior al promedio mundial, atracción de inversión extranjera directa. Entonces, pero en conjunto todos, no cada uno individual, sino el grupo de los CIBES. Entonces, ese crecimiento económico de estos estados redefine muchas de las dinámicas financieras y los flujos de dinero en los mercados, al considerarse como los principales destinos de la inversión extranjera proveniente de los estados industrializados, y los consideran atractivos. ¿Por qué? Porque son poblaciones numerosas y jóvenes, mano de obra barata y a bajos costos de producción. La segunda característica, hay una abundancia de recursos naturales. Tercero, hay una estabilidad macroeconómica y política. Y cuarto, déficits controlados tras superar la crisis financiera internacional. Por ejemplo, después del 2008, que fue esa crisis financiera internacional, dicen que son economías, se dieron cuenta, por ejemplo, lo que ha pasado con la economía colombiana, que dentro de los países latinoamericanos ha sido una de las que se ha mantenido y de las que más ha crecido. Pero el problema es una economía que ha crecido, pero nos han hecho ya una reforma tributaria y ya nos quieren involucrar en la segunda reforma tributaria, donde se vería muy afectado nuestra capacidad de compra, nuestro poder adquisitivo, y sencillamente nos colocaría el Estado a pagar más impuestos. Entonces, sin embargo, al igual que presentan un buen escenario para las inversiones, tienen en su interior problemáticas profundas que limitan su desarrollo. Entonces vamos a ver cuáles son las dificultades, los contras de esos CIBES, de esos países.
Hay altas tasas de desigualdad entre las clases sociales, lo que estamos viendo en Colombia. Por ejemplo, inseguridad, la muerte de líderes sociales, el problema del narcotráfico. Se presentan altos de niveles de desigualdad y deficiencia de vivienda, los bajos niveles de ahorro y alta propensión marginal al consumir. O sea, aquí se dieron cuenta que durante la pandemia mucha gente perdió la parte laboral y mucha gente perdió hasta su capacidad de compra. Y hace poco entregó el DANE un informe donde nos tuvimos que limitar en la canasta familiar porque sencillamente tuvimos que empezar. Imagine que hubo muchos hogares colombianos donde decía el director del DANE, pasamos de consumir 3 comidas a consumir 2 diarias. Entonces el futuro se encargará de decir cómo se desenvolverán estos grupos en los escenarios internacionales con dinámicas altamente aceleradas de todos los niveles, partiendo de qué? De las consideraciones políticas y llegando a aspectos socioculturales. Hoy vi esto muy rápido. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir al examen. Voy a abrir el micrófono para ver qué comentarios hay, porque dentro de 8 días vamos a comenzar con este tema de las nuevas energías hidroeléctricas, gas y energías renovables. Y yo todavía no les he entregado los grupos de los temas que vamos a abordar, ¿cierto? ¿O ya los repartimos? Alguien que me confirme. No, profe. Todavía no. No, No nos los han escucho, Franci, no te estoy escuchando. Estás hablando, pero no te escucho. Patricia, háblame a ver si yo te escucho. Profe, no, todavía no hemos, No los he no, profe, entregado. todavía no hemos entregado. Bueno, entonces esta semana yo se los mando al grupo de WhatsApp. Yo pensé que ya entonces fue con otro modo, con otro grupo. Yo esta semana le doy los grupos y doy los temas y ustedes me van enviando cuál quieren trabajar. Vamos a trabajar el calentamiento global, vamos a trabajar el tema de la contaminación, vamos a trabajar el manejo de residuos sólidos, que son las problemáticas más grandes que tiene el mundo ambiental y donde el hombre juega un papel protagónico fundamental, donde cada uno de ustedes tendrá que hacer una exposición del tema para el segundo parcial. Esa nota va a ser la del segundo parcial. Y lo vamos a hacer en grupitos de a dos estudiantes. Bueno, ¿hay alguna pregunta en relación al tema que hemos visto hoy? ¿Ha quedado muy claro lo del BRICS y lo de los CIBETS? Si de pronto alguno, no hay ningún problema. Bueno, les cuento que hemos tenido algunas dificultades. Las dificultades han sido, ¿por qué? Porque el Internet ha estado muy regular. Y ha sido durante el transcurso de la semana, esta semana también fue muy difícil poder escucharlos y porque ha caído mucha agua. Entonces, a partir de las 7:30 hasta las 8:45, ustedes van a hacer el examen. Entonces van a copiar las 4 preguntículas del examen. ¿Están listos? Bueno, alguien que me confirme, ¿están listos? ¿Sí me están escuchando? Sí, un momentico, profe. Profe, Sí, profe. sí, sí se lo escucho, pero regálenos un momentico. Bueno, cojan un papel. ¿A dónde me lo deben de enviar? Voy a escribir aquí a dónde me deben de enviar las respuestas para yo tener la evidencia. A mi correo. Mi correo es este. Carlos @fune.org. Profe, que aparentemente pronto nos puedes escribir por el Ahí lo grupo, es el mandé. internet que nos está yendo. Carlos@fune.org. Y las preguntas son las siguientes. Primera pregunta. Voy a colocarlas aquí en el. Defina qué es la
ecología humana. Listo. Defina qué es la ecología humana. Segunda pregunta. ¿Cuál es la relación del ¿Cuál es la relación? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Profe. ¿Cuál es la relación del hombre? ¿Cuál es la relación del hombre con los diferentes ecosistemas? ¿Y cuál es el papel protagónico para la conservación del mismo? O sea, ¿cuál es el papel protagónico del hombre para la conservación del mismo? Profe, esa es otra pregunta. La tercera. De los videos vistos, ¿cuál fue el que le llamó más la atención y por qué? Explique su respuesta. Explique su respuesta. ¿Listo? Bueno. ¿Ya las copiaron? Sí, se puede hacer. Helen Quintero me pregunta que si se puede hacer en Word. Sí, claro, perfecto. No hay ningún problema, lo puede hacer en Word. Y cuarta pregunta. El documental de Hon, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Se le cayó la llamada. La cuarta del documental de Hon. La tercera es de los dos videos vistos para que fue el tsunami del Japón y el problema de Coca-Cola. ¿Cuál de esos dos videos fue el que más le llamó? Y esta cuarta es del documental de Hon. Del documental, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Y por qué? Dejémosla hasta ahí. ¿Y por qué? Son cuatro preguntitas muy sencillas, solamente es de apreciación, todas muy personal, y es de los temas que hemos visto en los encuentros tutoriales. Tranquila, Erika, se le cayó la llamada, perfecto, pero ahí se los anoté. Listo, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Profe, qué pena, no escuché hasta qué horas. Tenemos tiempo. Camilo, hay tiempo hasta las 8:15, 8:30 para que me lo envíen.
Entonces, vamos a hacer algo, se pueden ir desconectando. Yo espero pues que no, o sea, son preguntas de apreciación personal. Y yo quiero que le pongan mucho cuidado porque al final, en el examen final, que va a ser de preguntas múltiples, vamos a enfocar todo esto que hemos aprendido. Y entonces espero que no, pues yo sé que estamos entre personas adultas y hágalo lo que usted cree que debe y de acuerdo a lo que ha oído y ha visto dentro del transcurso del módulo, que ha sido muy puntual. Yo creo que he sido muy puntual con toda la información que les he entregado. Entonces se pueden ir desconectando para que se vayan a hacer el examen tranquilos. Y yo estaré esperando. Cuando me los envíen, me piden la información por el grupo de WhatsApp y yo les confirmo y ya lo recibí. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, muchas Bueno, gracias. profe, A gracias. ustedes, feliz noche, que Dios los Gracias, bendiga. profe. Y un Igualmente. abrazo bien grande. Bueno.